Egun guztioi, mila esker hemen izateagatik. Gaur azkeneko gobernu kontseiluan hartu zen erabaki baten berri emago dizuegu. Hain zuzen, Gipuzkoako ingurumen guneari dagokion azterketa epidemiologiko bat egiteko lizitazioan hartu zen, azkeneko gobernu kontseiluan, eta hau Aldundiko gardentasun politikaren barruan kokatu behar dugu. Eta herritarrei emango zaie informazio osoa eta zuzena. Hau da bereziki azpimarratu nahi nuena. Nirekin, Felix Asensio, dakizuenez departamentuko zuzendaria, eta Monika Pedreira, aholkulari teknikoa. Como decía, vamos a dar información sobre la decisión que se tomó en el último Consejo de Gobierno, en el que se inicia la contratación de un estudio epidemiológico que garantice los parámetros ambientales y de salud pública correspondientes al complejo medioambiental de Guipúzcoa, fase 1. Previamente, y como antecedente, quiero recordar que el sistema de garantías de una infraestructura como esta viene establecida, en primer lugar, por la normativa europea, también por la autorización ambiental integrada, que, como bien sabéis, establece los parámetros máximos de emisiones, las propias condiciones que se establecieron en la licitación de este complejo, las establecidas por la propia oferta ganadora, que, como recordaréis, este mismo lunes dimos rueda de prensa y se dieron a conocer las grandes cifras, que en ningún caso llegan ni siquiera al 50% de las emisiones máximas establecidas en la normativa, en algún caso incluso un 70% por debajo de las establecidas. Y también, y esto lo quiero subrayar, dado la característica de esta licitación, el trabajo que se contrató el año pasado con el Instituto Biodonostia, como bien sabéis, un instituto compuesto por la Universidad del País Vasco y por Osakidetza. Sabéis que se contrató un sistema de asesoramiento, un contrato de asesoramiento con este instituto, y de aquel trabajo y de aquellas conclusiones se establecieron que esto se iba a realizar en una segunda fase y una tercera fase. Esta sería, digamos, lo que presentamos hoy, es la segunda fase, una segunda fase que va a consistir en establecer un estudio epidemiológico previo a la construcción del complejo medioambiental de Guipúzcoa, fase 1, que, como bien sabéis, es la planta de tratamiento mecánico biológico y la planta de valorización energética, donde se establecerán, y ahí Félix será luego el que entre en detalle en qué va a consistir, cómo se va a estructurar en distintas etapas y cómo va a ser la planificación que se va a realizar. Por tanto, quiero destacar precisamente este hecho, ¿no? El hecho de que este trabajo la podrán realizar aquellas empresas, o podrán optar a hacer este trabajo aquellas empresas que científicamente estén capacitadas para ello. Previamente, como he dicho, se hizo un contrato con Biodonostia, un instituto que lo tenemos en el territorio y cumplía todos los parámetros científicos. Establecimos de forma absolutamente independiente la necesidad de establecer este tipo de estudios, y en el futuro, evidentemente, será también un instituto que tenga ese nivel de conocimiento y de práctica científica y actuará con absoluta independencia. En este caso es una licitación pública, dado el importe que corresponde a esta licitación, que luego se entrará en detalle, pero que ya os adelanto que va a ser de en torno a 450.000 euros, va a tener una duración de 3 años y las condiciones para optar a hacer este estudio, evidentemente, van a ser de máximo nivel, y aquellas empresas que tengan la experiencia suficiente y conocimiento suficiente para hacerlo. Y yo, por mi parte, no me quiero extender mucho más. Sí comentar también que, hablando de controles en esta planta, sabéis que se va a establecer un control en cuanto a emisiones que va a ser en tiempo real, y eso lo que nos va a garantizar es que los conocimientos y la transparencia en la comunicación va a ser permanente
como decía antes en euskera, creo que es un ejercicio de transparencia no solamente política, sino también pública, y que nos debemos a los ciudadanos precisamente para que ellos tengan todas las garantías y todo el conocimiento de lo que puede suponer un sistema de garantías y de servicio a la ciudadanía de este nivel. Y sin más, pues le cedo la palabra a Félix para que entre en detalle de las líneas de trabajo, las fases que va a tener y, bueno, tú mismo. Sí, gracias, José Ignacio. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a tratar de resumir en 4 líneas lo que es este concurso y lo que va a ser este trabajo. No hace falta que apunten los datos porque luego se os suministrará, ¿no? El estudio consta de 3 líneas de trabajo, que comienza, en principio, el esquema previsto es en junio-julio de 2017 y finaliza en diciembre de 2019. Este contrato ya aprobado por el Consejo está ya en licitación, está enviado y el plazo de finalización de entrega de ofertas es el 15 de mayo. Tenemos 3 líneas de trabajo que son en el cronograma, como se ve en la proyección, a lo largo de los 3 años. La primera es la evaluación de la exposición a contaminantes atmosféricos en el aire. Esto se os suministrará, luego lo tendréis a disposición. Una segunda línea, que es la evaluación de la exposición a contaminantes a partir de unos análisis de biomarcadores. Y la tercera es la evaluación de la salud a corto y a largo plazo. Previamente, o al inicio, en el año 18, a finales, y el 19, habrá un informe inicial, un informe previo y un informe final que, por supuesto, estarán colgados en la página tanto del consorcio de GHK como de la Diputación. Las líneas de trabajo van a consistir, como se ha dicho antes, en la medición de la exposición a contaminantes en aire que se realiza a través de captadores atmosféricos. Habrá una serie de captadores colocados desde el inicio, en continuo, donde marcarán el estado cero, porque como sabéis la planta se va a empezar próximamente a construir y lo que queremos es tener un estadio inicial, un estado cero de cómo están todos los parámetros que luego comentaré cuáles son los que se miden y para qué se miden. O sea que va a ser en continuo y va a ser desde ya, desde el inicio, desde que el contrato se adjudique, la empresa que lo tenga el contrato los tendrá que colocar y será un sistema continuo de medición transparente y público. Por eso hemos querido que sea la Diputación la que corra con este primer ciclo del concurso, para no dejarlo en manos de las empresas y ni nada, sino que sea la propia Administración General, como es la Diputación. Las mediciones realizadas serán en una zona, la zona expuesta a la que más afecte, que será la zona de Zubieta, la zona de Lasarte, la zona de Andoain, la zona de Usurbil, y luego una zona alejada de planta que se denomina zona de control. En la zona expuesta y la zona de control son 2 elementos de este estudio, que al final lo que se va a conseguir es la evaluación de la salud a corto y largo plazo de la población. Los objetivos de la evaluación de la exposición a contaminantes atmosféricos es, como es lógico, es evaluar la calidad del aire, evaluar la contaminación que en este momento existe. Nosotros estamos convencidos de que no va a influir prácticamente en nada la colocación de esta infraestructura en esta zona. Entonces, para garantizar que esto es así, va a existir un estadio cero durante los 2 años y medio, los 26 meses, que son los que se construye, en el que habrá unos parámetros claros y de conocimiento de todo el mundo, o sea, público. Eso quiero recalcar lo que es público, que no es una cosa, unos datos que se van a tener guardados, no, van a estar en tiempo real, colocados, habrá informes que se pondrán, etcétera, etcétera. Luego, la evaluación de la exposición a contaminantes a partir de biomarcadores consiste en fijar los valores de los contaminantes en los organismos de la población, en el organismo de la gente, de los ciudadanos. Se tomarán muestras, eso será una metodología que cada empresa que se presente a este concurso
propondrá qué cantidad, dónde, cuándo. Bueno, todo esto está, también os quiero decir, muy normalizado. O sea, este tipo de estudios no es el primero que se va a hacer, sino estos se hacen en todos los sitios donde hay un problema de posibles focos de contaminación. Y luego la evaluación de la salud a corto y a largo plazo, habrá un diagnóstico del estado en este momento, en el momento en que empiece la planta de valorización a funcionar, habrá un estadio inicial. Ya, como he comentado, los resultados del estudio fijan los valores de la exposición a la contaminación tanto en el ambiente como en el organismo de los ciudadanos que se tomen como muestra, y servirá para hacer un informe estadístico de la situación cero. Entonces, los resultados del estudio, como he dicho antes, son los niveles de contaminación ambiental, los niveles de contaminantes en el organismo y el estado de salud de los habitantes. Son los 3 parámetros que van a tener estos informes. Ahora les voy a dar datos concretos de este concurso. Es un plazo de 30 meses que se ha querido solapar con, como es lógico, con el tiempo de construcción teórico de la planta. La planta, como saben, tiene 26 meses, más 4 de pruebas, son los 30 meses que tendrá esta fase inicial. Comenzando segundo semestre, junio-julio del 2017, y terminando en diciembre de 2019, que es cuando calculamos que esté ya en grado de funcionamiento ya operativo normal, después de pruebas, etcétera, y correcciones, la planta. El presupuesto total es un contrato importante, de los más importantes de servicios de ingeniería que ha sacado esta Diputación. Son 450.000 euros más IVA. Es una cantidad del más 21% de IVA. Y en el cuadro que ustedes ven ahí está las anualidades, está el reparto anual de cada uno y las tareas, que es lo que merece la pena recalcar. En la evaluación de la exposición de contaminantes del aire, como no, será la captación de dioxinas y furanos, que es la palabra que siempre se utiliza diciendo que esto es una máquina de emitir dioxinas y furanos, cosa que se demostrará claramente que no es así, que no es la fuente básica de creación de dioxinas y furanos. Ya un elemento más técnico, la captación de elementos traza y partículas y la evaluación de exposición a contaminantes. Luego, con esta captación se realizará los análisis, tanto de las dioxinas y furanos como los elementos traza, y luego en la evaluación de la salud, la realización de unos mapas de enfermedad, que se llaman así, pues la teórica posibilidad de que exista algún riesgo, y un estudio de seguimiento de la población en general, no solo de la muestra inicial, sino estadísticamente con el seguimiento de la población total de la zona de influencia y su zona externa, que es la que se toma como muestra. Sin más, decir las cantidades que están ahí, que las tienen ustedes a su disposición, las van a tener, y que el importe total del contrato, pues como pone aquí, exactamente son 545.000 euros. Son los datos técnicos del contrato, que confiamos que haya concurrencia. Hemos querido hacerlo como concurso público, pues por la envergadura, como no puede ser de otra manera, y por la posibilidad de que haya concurrencia con empresas y con institutos. Más que empresas, serán institutos, universidades, centros que están realizando este mismo trabajo en otras plantas de valorización que hay en España y en Europa. Es un contrato que pensamos apetitoso para estos centros, que la mayor parte son públicos, son universidades, centros de investigación de universidades, y confiemos en que nos salga una buena oferta económica y nos mejore las condiciones que nosotros proponemos. Galdera quedó, si hay alguna pregunta. Bai,
denok dakigu zer nolako arauak ditugun horrelako planta bat martxan jartzeko momentuan, ez? Aipatu ditut lehenago, nola daukagun Europako arauak, baita ere ingurumen baimenaren arauak, lizitazioan azaltzen ziren hor limitazioak eta arauak ere, eta emisioari dagokion kopuruak eta bar, baina ala eta guzti, eta normala denez gainera eta horrelako plantak askotan egiten duten bezala, arduratsu jokatu behar dugu, eta ez da bakarrik informazioa denbora errealean bidaltzea eta ikusi nolako emisioak dituen plantak, baizik eta ikusi baita ere planta hau edo balorizazio energetikoko planta hau martxan jarri aurretik ikusi nolako osasunari dagokion baloreak nolakoak diren, eta gero planta hau martxan jarri ondoren ere ikusi eta nolabait konparaketa hori egiteko, ez ikusteko zehazki ez daukala inolako eraginik. Ziur gaude, baino hala eta guzti esan dudan bezala gardentasun politika bat eraman behar dugu, ikusi dizuen nola izan den prozesu guztia, hasieratik honeaino, lizitazio momentuan, baino baita ere herritarrei dagokionez, guk informazio osoa emango ditugu, esan dudan bezala leheno osoa eta zuzena izango da, eta alde hortatik, naiz eta ziur egon, nik uste dut arduratsu jokatu behar dela, eta gainera azpimarratu nahi dut, hemen azalduko diren, lizitazioa azalduko diren enpresak, izango dira unibertsitateak edo zentro teknologikoak edo ikerketan, gai hauetaz ikerketan egoten diren enpresak izango dira, esperientzi eta eskarmentu handikoak izango dira, eta noski independienteak izango dira. Ikusi dugu, aipatuet Biodonostia, badakizue nola Biodonostiarekin egin dugu lan aurreko urtean, iaz, eta hortik atera dira beste bigarren pasea eta hirugarren pasea ikerketa hauek egiteko, ez? Eta horrelako instituto batetaz ari gara hitz egiten. Biodonostia dakizuen, Osakidetza eta Euskal Herriko Unibertsitateak osaturiko instituto bada, eta horrelako institutoak azalduko dira lehiaketa honetara. Este contrato coincide con la construcción de la planta, ¿no? Y una vez que se haya construido y que finalice este contrato, ¿cómo se van a medir estos parámetros? ¿Será un nuevo concurso? ¿Cómo se va a hacer? Sí, no sé si lo hemos dejado claro, pero este era un proceso con 3 fases. Una primera fase que se hizo una contratación, en este caso directa, a Biodonostia, y con la que establecimos unos criterios de... lo que les dijimos es que nos planificaran cómo tenía que ser un sistema de garantías de salud pública en un proceso de este tipo, ¿no? Como bien sabéis, y además ya se hizo la exposición tanto en juntas generales como públicamente, establecimos un primer contrato de asesoramiento, y en ese contrato de asesoramiento salió una planificación donde hoy presentamos, digamos, la fase 2 de aquella planificación. Fase 2 que se hace, como tú bien decías, se hace en 30 meses en paralelo a la construcción de la planta, precisamente para tener los datos previos a su entrada en funcionamiento. Es algo normal. Cuando quieres hacer un estudio epidemiológico, lo que tienes que hacer es, tú tienes que hacer, serán los expertos científicos y sanitarios los que establezcan qué parámetros y qué enfermedades hay que controlar, y ahí habrá un control previo antes de la puesta en funcionamiento de la planta. Y luego habrá una tercera fase, y la tercera fase, evidentemente, habrá que hacer un estudio semejante, pero ya con la planta en funcionamiento, de forma de que tengamos las bases de datos con el rigor científico correspondiente, que sean comparables, y que ahí veremos la nula incidencia de una planta de este tipo en la población. Es un sistema de garantías, No sé si queda claro, pero bueno. Esto es independiente de todos los sistemas de garantías que en la autorización ambiental integrada que tiene que concedida esta planta, la construcción de esta planta, tiene que cumplir tanto la UTE, la empresa que es adjudicataria, como
la empresa, o sea, lo que es quién es titular, que es el consorcio. O sea, esto es una garantía desde lo público, desde la Administración General, que es la Diputación Foral, o sea, aparte habrá los controles obligatorios que en el pliego de adjudicación, no sé, imagino que algunos tuvieron en la presentación, en la firma del contrato, que la propia empresa que ha ganado el concurso tiene que hacer y que serán complementarios, o igual algunos se solapará, pero fundamentalmente lo que hemos querido es marcar la independencia del control de la propia empresa que tiene obligación de cumplirlo por pliego. Sí, la metodología, bueno, evidentemente habrá análisis de sangre. La metodología es compleja, pero para resumirlo y que sea de forma escueta, evidentemente pues habrá que establecer, de hecho la licitación nos tendrá que presentar un plan de trabajo y en qué va a consistir, pero evidentemente hará un muestreo de población que sea representativo de la población en general. Habrá que ver qué tamaño del muestreo, el muestreo qué tamaño tiene sobre la población general, y luego no solamente se va a hacer un estudio en la zona, digamos, cercana a la planta, sino que hay que establecer también un estudio en un punto alejado, de forma que nos sirva de control, ¿no? De control, de comparación con las tomas que se hagan aquí. Pero bueno, eso ya es un tema más científico y que establecerá pues las empresas que opten a esta licitación, ¿no? Pero bueno, tiene cierta complejidad. ¿Qué enfermedades, qué controles, durante qué tiempo, bueno, los análisis de evolución, si la población es permanente o no, etcétera. Yo ahí, bueno, se nos escapa un poquito, sí. Se escapa un poco, pero la metodología es compleja, pero evidentemente con rigor científico. Aquí no puede optar una empresa con todos los respetos, una empresa de estadísticas. Tiene que ser, es un estudio epidemiológico. No quería ofender a nadie. Lo que quiero decir es que tiene que ser científico en el sentido de que tiene que haber médicos, especialistas, epidemiólogos, no médicos de otra especialidad, etcétera, etcétera. O sea, el rigor del estudio tiene que ser total. Entonces, para eso tiene que ser empresas con experiencia en estudios de este calibre. Cuando hablamos, perdón, siento hablar mucho de Biodonostia, digo porque hemos trabajado hasta ahora con ellos, pero Biodonostia, como bien sabéis, también hace los estudios con Zabalgarbi. O sea, hay una experiencia y tal, pues tiene que ser empresas de ese nivel, de ese nivel. Quizás no tenía que hablar tanto de una empresa en concreto, pero de ese nivel digo para que sepáis, porque las personas que han trabajado en este ámbito son empresas de reconocido prestigio. El doctor Ibarlucea, Ricochea, en fin, son empresas o sea, personas de rigor científico, con experiencia y que pueden hacer este tipo de estudios. Que sirva de ejemplo, que nadie me malinterprete digo, porque estas cosas son delicadas, pero quizás así nos entendemos muy bien de lo que estamos hablando. No tengo nada contra las empresas estadísticas, todo lo contrario. Pero no puede optar. Tiene que ser gente que cuando habla de toxicidad sean toxicólogos, y cuando hablan de epidemia sean epidemiólogos. O sea, tiene que ser gente con experiencia de ese calibre. Entonces, la exigencia en cuanto a conocimientos, experiencia de esta materia va a ser alta, evidentemente. No sé si he contestado con... Entonces, para que veamos el pliego de lo que mínimamente tienen que ofertar, es un pliego de características técnicas muy gordo, no solo por el concurso, sino porque son temas muy concretos, con códigos, con etcétera, etcétera, porque no es el primero que se hace. Esto ya se está trabajando, como ha dicho el diputado, en Zabalgarbi, y también en el resto de las plantas que existen, pues en Mallorca, en Barcelona, en Madrid, o sea, en Europa. Esto es lo que mínimamente se exige. Entonces, a partir de aquí en el concurso, evidentemente los que intenten ganar el concurso de esta envergadura ofertarán más cosas mejores o alguna diferente según criterio. Nosotros hemos cogido los pliegos de lo último. Entonces, este es el último pliego que en este momento circula de estas características. Como la planta de valorización, pues va a ser el modelo último de lo último que está en el mercado.
Bueno, la Universidad de Donostia o la Universidad del País Vasco. Pero los científicos que participan en ese estudio son los mismos. Quizás le va haciendo estudios similares. Le va haciendo. Esto es un continuo. Sí, sí, sí. Sí, como he comentado, lo que es la zona donde está, donde se va a colocar la planta de valorización, es el punto donde se va a medir la influencia. Entonces, para medir la influencia hace falta algo de referencia. Entonces, se va a lo que he dicho en Zubieta, Lasarte, Usurbil y Andoain, que es el círculo de influencia de una serie de kilómetros del foco. Y luego no sé exactamente cuál se cogerá, pero será algo que no esté afectado, para que haya una comparación. Yo tampoco soy experto en este tipo de proyectos muy técnicos y muy concretos, pero otra zona que puede servir de referencia en el mismo momento, alejada, ¿no? O sea, lo que está aquí y luego no sé dónde, pues yo qué sé, pueden tomar la zona de Chingudi o no sé, eso ya lo tienen que marcar en el propio estudio técnico, que es el que se valorará en el informe técnico de adjudicación. Ez badago galderarik, pila esker denoi.